Cristina aprovechó el aniversario de los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner y de un año de la victoria electoral de Alberto Fernández, que la tiene como vicepresidenta también en la fórmula, para publicar una nota en su blog. Allí da varias definiciones y, por supuesto, indefectiblemente Cristina Kirchner, cada vez que aparece, tiene diversos análisis desde cualquier punto ideológico. Sin embargo, en cada uno de los párrafos establece 3 cosas puntuales específicamente, y en cada una de las cuestiones trata de ponderar al electorado y a los ciudadanos de la Argentina que Alberto Fernández es quien toma las decisiones en el país. Va dando y trazando distintas comparativas a lo largo de lo que es la política, con diferencias al gobierno de Mauricio Macri, pero una y otra vez pondré de la Nación. Por supuesto, una de las definiciones más importantes, o al menos la que a mí más me llamó la atención, es la que hace en cuanto a la situación económica del país. Acepta que es una situación bastante crítica y que la moneda se divide entre lo que se genera en pesos y lo que se evalúa también en dólares. Todo el trazado del conflicto cambiario también se soslaya en esta nota publicada por Cristina Kirchner, quien le habla a todos, a los políticos y también a los empresarios, y dice que la salida tendría que ser en conjunto. Sin embargo, en esto uno tiende a pensar quizás que si bien pondera al presidente de la Nación, también traza directivas, ¿no?, en todo este texto, y dice qué es lo que debería de hacerse. Esta situación no es que solamente le da el poder a Alberto y Alberto después invita a cuáles son los caminos de gobierno, trae como una dicotomía en este análisis de Cristina Kirchner. Sin embargo, la verdad que es una diferencia bastante importante de la que hace en un momento crítico. Es la segunda vez que ella elige aparecer en público mediante un texto y no quizás en una entrevista o dando algún tipo de audios o presenciando algún acto, que fue una de las cosas que también se analizaron en el último tiempo. Es parte de la democracia, ¿no?, la expresión de cada uno del arco político, en un contexto donde el fin de semana se dio también una demostración de democracia en Chile. El pueblo chileno durante muchísimos años ha sufrido diferentes políticas de empobrecimiento, y la clase más pobre de Chile es la que acudió a las urnas de forma masiva el fin de semana para dar un referéndum, nada más y nada menos, para cambiar la constitución de ese país. Ya estamos con Nicolás Luca y con Facundo Zonati para el análisis del día de hoy. Lo que les decía en el inicio del programa, ¿no? Indefectiblemente Cristina aparece y en cualquiera de sus modalidades puede analizarse desde una perspectiva o de otra. Llama la atención que también da un texto de cómo la han criticado en su gobierno acerca de si tendía puentes de diálogo o no. Y justamente habla de que la elección de Alberto Fernández era una elección a propósito en esta línea de una persona de diálogo y llegada a empresarios y también a medios, algo que puntualizó. En este sentido, bueno, habría que ver si realmente eso se da en los hechos o queda en un mero discurso. No sé qué piensan ustedes. Arranco. Bueno, arranque. No, creo que hay una cuestión de la expresidente respecto de lo que es dialogar y los resultados que puedan llegarse con ese diálogo. O sea, yo puedo charlar con vos 20 veces por día y seguir manteniéndome en mi postura y no cederte un ápice. O sea, Rodríguez Larreta y Alberto Fernández tenían excelente diálogo, y con diálogo y todo hubo una cuestión de coparticipación de 2 puntos en el medio. O sea, podés tener diálogo y no tener resultados, ¿eh? Sí, Nico, lo que te decía no me parece menor como esta definición de un acuerdo político y social, ¿no?, para problemas tan cruciales para la Argentina, que siempre venimos mencionándolo, también los periodistas, como una cuestión de la teoría, ¿no?, los problemas estructurales de la Argentina. Bueno, que dé una definición así alguien a que se apunta generalmente como no dialogadora, me parece interesante. Es que básicamente el que tiene que convocar al diálogo generalmente es el oficialismo, son los que tienen el poder, ¿no? O sea, exactamente. Yo creo que ahí lo que tiene que ver es el para qué es el acuerdo que se busca alcanzar, porque hablamos de los problemas estructurales de la Argentina.
y el para qué es central, digamos, porque como bien decía Nico, puede haber todo tipo de diálogo, pero si no se tiene claro el objetivo, que es resolver esos problemas estructurales con consensos y planificación a largo plazo, me parece que no valen la pena. Trazando muy fino, podríamos también analizar, chicos, ustedes me dirán, ver qué piensan, en este doble carril en el que se maneja Cristina Kirchner. De por un lado, ponderar al presidente y la autoridad que tiene en este país, la Argentina, que es un país presidencialista, pero a la vez, en su misma nota, establecer qué es lo que se debería hacer. No, y cuando dijo funcionarios que no funcionan. Claro. O sea, eso fue una cristineada típica, muy fina, de funcionarios que no funcionan, y siguió hablando como si nada. Y uno dice, acabo de leer eso, ¿no? O sea, acaba de decir que hay funcionarios que no deberían estar en su lugar. Otra perspectiva podría ser que hace una autocrítica de la gestión de gobierno, ¿no? Admite en algún punto que hay cosas que se hacen bien, hay cosas que se hacen mal, hay funcionarios que funcionan y otros que no. Pero al ser un frente... Ella viene pidiendo cambios en el gabinete. Al ser un frente, ¿qué funcionarios querría que cambie? ¿Los de Massa, los de Alberto o los de ella? Bueno, lo cierto es que con el correr de la crisis cambiaria en las últimas semanas fueron muchos los rumores de cambios de gabinete y lo que se decía en off the record con algunos periodistas en Casa de Gobierno era precisamente que muchos corrían por parte también del Instituto Patria, que es donde Cristina Kirchner realmente da las directrices de la política. Sí, bueno, cuando se planteaba si esto era una muestra de apoyo o de manifestar finalmente quién tiene el liderazgo, hoy estamos hablando de Cristina, así que básicamente... Entonces, no aclares que oscurece, digamos. Facundo, me interesaría tu análisis con respecto a la parte económica, ¿no? De esta nota de Cristina Kirchner en la que, bueno, habla de una moneda que se desdobla como en dos. Por un lado, la economía en pesos y por el otro lado, la economía en dólares. Yo creo que ella se alusiona en un momento que la psicología no es su fuerte y aparentemente la economía tampoco, porque en realidad el problema no es la economía bimonetaria, sino las restricciones que tiene la economía en lo que tiene que ver con el acceso a la divisa norteamericana. Y de hecho es el reclamo masivo que tienen los distintos sectores productivos de la Argentina de que se reduzcan las restricciones, que no haya más cepo, más restricciones justamente con respecto a lo que tiene que ver con el dólar. Entonces, ese tema de la economía bimonetaria no es el problema en sí, sino las restricciones que hay sobre una de esas dos monedas. Raúl Timerman es analista político. Raúl, buenas noches. Gracias por atendernos. Ahí no te escucho, pero si te escucha el público, me conformo. Sí. ¿Qué día hoy con la carta de Cristina? ¿Qué quilombo? ¿Y qué te pareció a vos? Contame. Bueno, es una carta, no te alcanza el programa para el análisis, digamos. Empieza diciendo que no va mañana al acto. No va al acto el 27 de octubre. La carta en sí muestra la inevitable centralidad de Cristina. Cristina aparece y es todo alrededor de Cristina. Y Cristina no está... y es todo alrededor de Cristina. Mirá, Echeverre en Entre Ríos dice, no le tenemos miedo a Grabois ni a Cristina. Cristina nunca habló de Entre Ríos, nunca estuvo, no tiene nada que ver con el conflicto que hay ahí adentro. Me dice, no le tenemos miedo a Cristina. A mí me llamó la atención, indudablemente ella lo que plantea es una carta de mucho peso político, donde plantea en medio de la incertidumbre general, tiene una percepción del clima excelente, excelente. Demuestra que tiene mejor percepción del clima que mucha gente del gobierno. En medio de la incertidumbre que es tan difícil de manejar, ella tiene tres certezas y analiza las tres certezas. Y después es interesante ver que al primero que menciona en la carta es a Torcuato Di Tella. Ajá. Con esa entrevista que le hizo traducida en un libro, dice él, ¿no? Comentémosle a la gente, a Néstor Kirchner. Sí, conozco la historia del libro perfecta, ese libro. A Torcuato Di Tella lo llevó a la casa de Santa Cruz el Chino Navarro, porque Torcuato iba a dar charlas sobre peronismo a la Universidad de Lomas. Se hizo amigo del Chino, el Chino se lo presentó a Kirchner y
el muchacho que estaba haciendo prensa en ese momento, ¿cómo se llamaba? ¿No? Ahora se me escapa el Daniel Muñoz, no. Bueno, no me Bueno, no acuerdo. importa. Decide hacer conversaciones entre Torcuato y Néstor y edita ese libro. Miguel Núñez. Claro, el vocero del kirchnerismo en un inicio, ¿no? Así es, Miguel Núñez. Y hacen ese libro. Después Miguel fue una vez que asumió Néstor, ganó la elección y asumió. Torcuato se había ido por Entre Ríos, Corrientes, estaba en la estancia Las Marías, lo ubicó Miguel Núñez porque Néstor Kirchner le quería ofrecer la Secretaría de Cultura, que finalmente se la ofrecen, la toma y lo terminan echando. Bueno, Raúl, contanos un poco por qué te llama la atención esta mención y así seguimos analizando más que nada y no nos vamos por las ramas. Primero porque, no, la ventaja de irse por las ramas es que uno ata recuerdos. ¿Por qué me llama la atención? Porque empieza por un intelectual, no empieza por un político. Bien. Empieza asentándose en una mirada intelectual. Y la mirada alrededor de la carta, cuando uno la recorre respecto a las certezas básicamente son la primera, que no acepta el peronismo, la oposición. La segunda es que el que decide es el presidente. Ahí es clarísima ella. El que toma las decisiones, no me metan que si Cristina, que si... Acá este es un país presidencialista, decide el presidente. Y la tercera es cómo hacer para salir de la economía bimonetaria. Llegó al convencimiento que la única manera de salir es a través de un gran acuerdo de todos. Bien, aprovecha para decir sus cosas, porque hace referencia... A eso voy, Raúl, antes de que sigas. Si bien pondera la autoridad del presidente Alberto Fernández un poco, también da directrices a través de la nota. Bueno, aprovecha para decir sus cosas. Dice, fuimos capaces de hacer la unidad con aquellos que dijeron en actos públicos que nos iban a meter presos, con aquellos que escribieron libros en contra de nosotros, con aquellos que elegí aquel que se fue de mi gobierno y habló no bien de mí durante algún tiempo. Y después dice, este es un país presidencialista, aquí el que manda es el presidente, hay que darle todo el apoyo a ese presidente, a pesar de que puede haber funcionarias o funcionarios que no hacen las cosas bien y que toman decisiones más o menos correctas o incorrectas. Ahora, Raúl, ¿cómo estás? Marca un poco la cancha. Acá está Nico que te quiere preguntar, Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿No hay como un doble sentido en esas líneas? O sea, las decisiones las toma el presidente, pero acá estoy yo, este es mi diagnóstico, esto no funciona. Hay funcionarios que no funcionan directamente, no quiso dar nombres, obviamente, pero es una forma de decir, bueno, país presidencialista toma las decisiones del presidente, pero no aclara quién es el presidente, básicamente, cuando termino de leer la carta, porque dio muchas directivas. Tiene un punto débil, eso, que es el siguiente. Dice, el que toma la decisión es el presidente. Hay funcionarios que no funcionan. Suponete la semana que viene el presidente decide cambiar 3 funcionarios. ¿Quién lo decidió? ¿El presidente o Cristina? Ese es el problema de ese señalamiento. Exacto. ¿no? Pero dice lo que piensa ella. Ahora, la pregunta que vos te podés hacer ¿es necesario que lo diga públicamente? Y bueno, yo eso me lo pregunté a medida que leía la carta. ¿Es necesario que lo diga públicamente? Y ahí volvemos a lo mismo, Raúl. Le da el poder y dice que el que toma las decisiones es Alberto, pero a la vez le marca la cancha un poco. Bueno, yo creo que sí, que es necesario que lo diga públicamente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ella es la responsable de haber elegido a Alberto como candidato a presidente. Entonces, si ella siente que hay cosas que no están lo suficientemente bien, ella dice, hay que darle todo el apoyo, es el que toma las decisiones, pero indudablemente hay cosas que no están bien. Vos fijate que a Alberto
lo pondera todo el tiempo en oposición a lo que señalaban que eran sus defectos, los de Cristina, que tenía poco diálogo, que no escuchaba, que no se sentaba con los que no daba entrevistas, etcétera, mientras que Alberto es amable, dialoguista, habla con todos, y esas son las virtudes que da de Alberto. No da virtudes políticas de Alberto. Acá está Facu, vamos a seguir con las preguntas. Sí, Raúl, más allá de que en la Argentina obviamente el presidente es el que toma las decisiones, al menos en la teoría, la gravitación de Cristina es innegable en lo que tiene que ver justamente con lo que pasa en la economía y generar certidumbre. ¿Qué puede generar, digamos, o qué efecto puede generar esta carta con respecto a la situación económica? ¿Puede traer algo de calma, crees, o todo lo contrario? No, no creo. Yo creo que básicamente la situación económica va a tener que ver con el acuerdo que hicieron el día de ayer el ministro Guzmán con el presidente Alberto Fernández, donde el presidente le dijo, mira, esto hay que resolverlo, tenés todo el poder, pero tenés toda la responsabilidad. Y Guzmán le dijo, bueno, yo voy a tratar de resolverlo tomando estas medidas. Y da la impresión que esas medidas tienen un horizonte para visualizar si funcionan o no funcionan de 2 semanas. Eso es más o menos lo que está visualizado. El primer día le funcionó en términos de que el dólar blue cayó casi 10 pesos, creo, no sé cuánto habrá cerrado. Pero ahí Cristina es la que visualiza el hecho de que este es un país bimonetario, y que este país bimonetario no le ocurre a este gobierno, ni al de Macri, ni al anterior, ni al anterior. Esto viene desde hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando yo compré mi yo me casé a los 23 años, tengo 75. Yo sabía que tenías 75, no iba a revelar tu edad. 75, igual que el 17 de octubre, tengo 75 años. El departamento se vendía en dólares. Claro, ya desde esa época. Ahora, igual Cristina hace el análisis de toda la situación económica. Ella establece que hay una especie de núcleo que viene desde hace muchísimos años y que trasciende de los diferentes gobiernos, pero a la vez no lo discute de puertas adentro de su gobierno que ella integra, lo expone. Ahora, ¿no debería ser Alberto el que exponga la necesidad quizás de resolver esta situación? A la persona que más nombra ella es a Mauricio Macri. Si vos contás las veces que nombra, la cantidad de veces que nombra a Mauricio Macri es por lejos a quien más nombra. Y siempre en términos comparativos. Ella se compara mucho su gestión o la gestión de Néstor y de ella con la gestión de Mauricio Macri. La toma como gestiones totalmente opuestas. Una fue de endeudamiento y la otra fue de endeudamiento. Digamos, y los dos, y el cepo que estableció ella, hace referencia a ese cepo, era de $2.500 mensual. El de Macri fue de $200 mensual. El deterioro que se produjo durante el gobierno de Macri, por supuesto que ya no solo no se va a hacer responsable, lo va a marcar. Ahora, ella pretende que, a pesar de la pandemia, que reconoce la incertidumbre que produce la pandemia, que bueno, hay que intentar tomar las decisiones correctas y ahí hay un cierto reclamo. Da el apoyo, pero dice, muchachos, pónganse las pilas. Raúl, te voy a pinchar un poquito, porque para mí uno de los graves errores que tuvo la carta fue cuando empezó las comparaciones con el gobierno de Macri, porque automáticamente van a empezar a volar notas de opinión en las que digan, sí, eran $2.500, pero tenías que presentar hasta el certificado antivacunas de tu perro, otro va a decir, yo me acuerdo de las conferencias de prensa y todo eso. Ahora, cuando ella se centra en el tema de las formas, diciendo, yo tenía estas formas y me las criticaron. Alberto Fernández tiene estas otras formas y evidentemente lo que les molesta es el peronismo. ¿Qué opinás vos del tema del fondo?
O sea, no del Fondo Monetario, o sea, de las cuestiones de fondo. O sea, si realmente lo que no molestan son las formas, sino lo que se propone o lo que se quiere hacer. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo que lo que molesta realmente, digamos, hay parte del, no solo molestaban las formas de ella, también molestaba las políticas que llevaba a cabo, y a un sector de la oposición le molestaba todos los temas de corrupción que la involucraban a ella desde el punto de vista de la oposición. Digamos, la oposición pasó mucho su campaña electoral, la de Macri, en recuperar el valor de las instituciones y terminar con la corrupción en la política, y etcétera, etcétera, etcétera. Indudablemente que la doctrina peronista es diferente a la política neoliberal, es diferente. Y a los empresarios les gusta más el neoliberalismo que el peronismo. A pesar de que les ha ido bien con el peronismo, no les ha ido mal. Pero bueno, es una cuestión afectiva y sentimental que forma parte de su idiosincrasia y tiene que ver con la clase social a la que pertenecen. Vos fijate que si vos mirás en cualquiera de las encuestas, cuando haces la apertura de las imágenes por clases sociales, Pero, Raúl, los peronistas se en el ven último... favorecidos por las menores y los otros por las clases más altas. Raúl, en los últimos 2 años del gobierno de Cristina quedaban 3 funcionarios del peronismo y ni la CGT acompañaba. ¿Perdón? En los últimos 2-3 años del gobierno de Cristina quedaban solamente 3 funcionarios afiliados al Partido Justicialista y ni la CGT acompañaba. Sí, es verdad, es verdad. Ella, digamos, ahora habla de peronismo o kirchnerismo, lo que ustedes quieran, dice en su carta. Pero es verdad, Cristina no es una adherente a la doctrina del justicialismo, digamos. El kirchnerismo piensa que es una etapa superior del justicialismo. De alguna manera, digamos, tratan de refundarlo. Vos fijate que a Perón lo nombra una sola vez cuando dice ¿quién de ustedes ha visto un dólar? Digamos, no recupera la doctrina peronista. Es verdad eso. Pero ahora Alberto Fernández no tiene un solo ministro que responde a un gobernador peronista, que es el de Agricultura, Basterra, que responde a Gildo Infran. Los otros 2 que son del interior, María Eugenia Bielsa, Agustín Rossi, no responden al gobernador de Santa Fe. Raúl. Y no tiene ningún representante del sindicalismo. Tiene 21 ministros y no hay nadie que venga del ala sindical. No es muy peronista eso. Hablando de ministros, entremos también en el terreno volvamos a los ministros que funcionan y que no funcionan. Es un mensaje de puertas para adentro también de la coalición gobernante. ¿De quiénes se está hablando vos, según lo que vos sabés? No puedo decir de quién está hablando, digamos. Indudablemente, yo creo que cuando habla de aquel que dijo en un acto público de meternos presos, habla de Sergio Massa, digamos, que no se cansó de decirlo. Por supuesto, Alberto Fernández, cuando dice que renunció a su gobierno y que después habló bastante mal de ella. Creo que se refiere, algunos han escrito libros sobre el kirchnerismo, en contra nuestros se debe referir a los 3 kirchnerismos de Culfas, posiblemente. Yo creo que ella, el grupo Callao, no le tiene afecto, digamos. Pero es un poco el que maneja la economía del país. No, para un cachito. No, porque Guzmán no tiene nada que ver con el grupo Callao. No. A ella el grupo Callao no le gusta. Y aparte, no te olvides de una cosa. Si vos mirás la estructura del gobierno de Alberto Fernández, hay mucha gente amiga de Alberto en el gobierno. La frase preferida de Néstor Kirchner era: la política no es un club de amigos. Y fíjate a Cristina, de la única persona de gobierno que decía mi amiga, era Doris Capurro, que estaba en YPF. De nadie más se refería como una amistad. Tampoco tuvo Cristina amigos en el gobierno. Y este gobierno hay muchos amigos, digamos. Hay muchos amigos
y poca gente del ejercicio pesado de la política, como pueden ser los gobernadores peronistas, los intendentes del conurbano o los sindicalistas más combativos del Frente Sindical, por ejemplo. Claro. Facu. Sí, Raúl, me pregunto para qué, digamos, ¿por qué en este momento y para qué la carta de Cristina y este pedido de acuerdo? ¿Cree que la situación económica no da para más, que puede colapsar en cualquier momento la situación también social? ¿Por qué y para qué en este momento la carta? Yo creo que ella se convenció de que no es una cuestión voluntarista de elegir el peso como moneda, porque incluso durante su gobierno se ha llegado a decir tenemos que pensar en pesos. También se ha dicho durante el gobierno de Macri y también se ha dicho ahora menos porque la realidad de pensar en pesos te golpea muy caro. Yo te digo, este monetarismo es muy parecido al que hay en Cuba, digamos, donde está el peso cubano para la cosa diaria y después hay una moneda fuerte que equivale al dólar. Ella se convenció de que esto no sirve, hay que terminar con esto. Y ella está dispuesta a reconocer la realidad, porque dice, con la realidad se puede hacer cualquier cosa menos negarla. No es una frase común en Cristina. A Cristina muchas veces se le endosó, siendo ella presidenta, que no veía la realidad. Ahora demostró que está viendo lo que está pasando y quiere solucionarlo. Y dice, la única manera de solucionar esto es con un gran acuerdo social. Y cuando lo pinta Alberto, le pinta las características necesarias para llegar a ese gran acuerdo social. O sea que daría la impresión que está poniendo todas las cartas en esa tercera certeza que tiene. Raúl, gracias por atendernos. Buenas noches. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y mucho éxito en el programa. Gracias, te mando un saludo. Quien habló en este programa precisamente varias veces de un acuerdo social y económico necesario para establecer políticas de Estado es Federico Storani, es dirigente de la UCR, está en contacto con nosotros. Storani, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, mencionaba y me acordaba las veces que lo hemos entrevistado que usted insistía una y otra vez acerca de este acuerdo social, político y económico que ahora se plasma en una nota, en un escrito de Cristina Fernández de Kirchner como algo necesario para poder desandar los conflictos de la economía que viene de hace muchos años. ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, primero voy a cobrar. No, fuera de la broma. Yo creo que es eso, ¿no? Que hay que tomar acción de este tema su origen. Y la propia Cristina Fernández, cuando presentó su libro, era un siglo, pero no fue hace tanto, habló de la necesidad de un contrato social. Pero mucho más cerca en el tiempo, el actual presidente electo, Alberto Fernández, ante la Asamblea Legislativa, en el discurso inaugural de la Asamblea Legislativa, habló de la necesidad de conformar un Consejo Político, Económico y Social por ley. Algunos de nosotros dijimos que eso estaba bien, porque lo veníamos planteando no menos de hace 2 años. ¿Y por qué? Porque entendíamos que la conformación de un Consejo Económico, Social y Político por ley significaría poder sentar a los sectores de la producción, del trabajo, a los representantes de las universidades nacionales, a los diferentes representantes de los credos religiosos. La novedad es que Cristina ahora agrega a representantes mediáticos, que eso es una novedad, ¿no es cierto? Pero bueno, yo también sugería a otros actores sociales. Supongamos que pudieran entrar actores sociales como mediáticos también. De todas maneras, lo que se trata de la cuestión de fondo es cómo gestionar en una situación tan extremadamente crítica el punto más aproximado a lo que es el equilibrio entre gestionar una pandemia, cuarentena de por medio, con la imprescindible y necesaria reactivación económica que puede generar los recursos necesarios e imprescindibles también para afrontar los graves compromisos que tenemos, tanto con el exterior como con el interior.
Ese punto de equilibrio solamente puede llegarse por vía de consenso con los actores ahí sentados. Son denominadores comunes que deberían transformarse en políticas de Estado y postergar por un tiempo las diferencias secundarias que pueden tener aquellos sectores que están pugnando en una puja, por ejemplo, democrática. Nico. Perani, ¿cómo le va? Buenas noches, Nicolás Luca lo saluda. Está claro que cuando a un gobierno le va bien, lejos va a estar de levantar el teléfono y llamar a un consenso. Pero me pregunto cómo se logra un consenso en un país en el cual todos conocemos a un montón de personas, incluso a nivel partidario, y partidos políticos que sostienen cosas muy contrarias entre sí. ¿Cómo se hace para encontrar un consenso económico en un país en el que hay gente que no cree que emitir moneda genera inflación, en el que hay gente que cree que hay que llevar a cabo una revolución agraria, donde hay gente que cree que hay que dejar todo libre hacia el mercado? O sea, ¿cómo se puede encontrar puntos de acuerdo entre lugares que son demasiado lejanos unos de otros? Bueno, puesto así, parecería misión imposible, pero yo te voy a poner algunos ejemplos históricos, porque cuando a mí se me ocurría hacer este planteo hace más de 2 años, insisto, tomaba algunos ejemplos históricos comparados. Cuando se produjo la transición de la salida del franquismo a la democracia, se sentaron los herederos del falangismo, del franquismo, con el Partido Comunista, que fue legalizado. Y las diferencias eran muchísimo más abismales y se sentaban sobre más de 1 millón de muertos producto de la Guerra Civil Española, los famosos acuerdos de la Moncloa que todo el mundo invoca permanentemente. El propio Macron, no hace demasiado tiempo, habló de la necesidad de recrear la política sobre acuerdos y sobre nuevos contratos sociales, donde a un país como Francia, que es una potencia que está sentada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, habla de tener un mayor nivel de autosuficiencia habida cuenta de la vulnerabilidad que le presentó tener que enfrentar esta pandemia. Y así podría seguir con decenas de ejemplos internacionales. Yo creo que la cuestión es encontrar, yo no creo en la simple buena voluntad, porque en ese sentido vos podés tener toda la razón del mundo. Si yo miro los puntos extremos de un lado y de otro, yo lo que planteo es que hay que superar los extremos vía mecanismos institucionales que permitan que vía el diálogo se alcancen algunos consensos básicos. Algunos consensos básicos que, por ejemplo, rescaten la posibilidad de la planificación indicativa, indicar qué sectores pueden llegar a ser favorecidos con los escasos recursos que tenemos, que aborden la problemática de que hay que respetar la Constitución y la ley con respecto al tema de la propiedad, que en todo caso que esa planificación indicativa tiene que ver cómo se produce un proceso de descentralización de los grandes centros urbanos. Le voy a dar un dato del Banco Mundial, no es mío. El Banco Mundial dice que la concentración urbana en general en el mundo oscila entre un 55%, pero que en América Latina llega al 83%. Megaciudades como la megaciudad de México, como la megaciudad de San Pablo o como el AMBA ya no son viables. Es evidente que hay que hacer un trabajo y eso requiere generar infraestructura para producir un drenaje natural que permita ir haciendo con la infraestructura consensuada, por ejemplo, energías renovables. Yo más que una cuestión bimonetaria, lo que plantearía es una economía de doble circuito. Una que sea circular y autosustentable para resolver las necesidades básicas y urgentes, y otra que esté apegada al circuito internacional, es decir, la que genere las divisas necesarias para poder afrontar algunos compromisos y para poder hacernos de los insumos para que siga marchando el aparato productivo. Pero todas son ideas que en algún ámbito hay que discutirlas y no va a haber tantas diferencias porque no hay soluciones mágicas. Facu. Sí, Storani, una muy cortita en realidad. ¿Cree que en esta situación crítica no juega en contra para justamente sentarse a dialogar? Porque las concesiones que quizás tiene que tomar el oficialismo pueden ser demasiadas para que justamente se llegue a un acuerdo en un contexto tan vulnerable de materia económica. Sí, es cierto, pero la necesidad tiene cara de eje, y yo te lo contesto así, porque, a ver, yo por eso cito estos 2 antecedentes. La propia intervención de Cristina en la presentación de su libro
pero mucho más importante todavía, porque es más reciente y más institucional, el discurso inaugural del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, que fue apenas unos días antes de entrar a la cuarentena. Él allí planteó que por ley, la ventaja de hacerlo por ley significa que tendría toda la legitimidad la constitución de un organismo de estas características. Y por otro lado, te agrego, hay antecedentes legislativos en abundancia de todos los partidos políticos, peronistas, radicales, socialistas, que bueno, tendrán matices, pero es posible llegar a acuerdos. Me parece que si no se encuentran ámbitos institucionales donde se puedan dirimir algunas diferencias, no hay salida. Lo que va es seguir profundizándose son los extremos. La única forma de superar los extremos es buscando superarlos con propuestas consensuadas. Storani, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Gracias a ustedes. Muy amable y ya saben que tengo derecho a autor. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar sobre las voluntades, ¿no? Sobre el ejercicio del voto de cada una de las sociedades, con el caso de Chile como gran ejemplo. Algo que comenzó como una protesta estudiantil acerca del aumento de una tarifa terminó provocando el cambio en la constitución de un país, en este caso en Chile. Ya venimos.